Mira, comenzando por la cuestión fundamental que desde nuestro punto de vista es el resultado nacional, podríamos decir que esta elección ha producido una suerte de gran parálisis, porque a la derrota del oficialismo el 12 de septiembre pasado, que ahora se ha vuelto a reproducir, se le suma también una serie de crisis en el propio frente que circunstancialmente se ha visto beneficiario, o se ha visto beneficiado, perdón, de esta derrota, que es Juntos por el Cambio, y que se notó en el propio proceso electoral. Vos viste que Macri terminó llamando a votar no a Vidal, sino a Milei, por ejemplo, en Capital Federal. Aquí el radicalismo en Salta denunció que de ningún modo iba a llamar a votar al candidato ganador de la interna de Juntos por el Cambio, Zapata, el olmedista. Y estas fracturas internas, lógicamente, inviabilizarán la posibilidad de que este bloque político, vamos a decir, del Frente de Todos, por un lado, más teniendo en cuenta que a su interior, con la reta a la cabeza, hay una suerte de ala dialoguista, que seguramente ante el planteo del Fondo Monetario Internacional de que el próximo Congreso acuerde los términos de la reestructuración con este organismo, es decir, de la deuda que existe con este organismo, seguramente habilitará una discusión en torno a este llamado a la unidad nacional que ha hecho el propio gobierno de Alberto Fernández. Ahora, esto desde el punto de vista de la agenda general de los trabajadores, que justamente en el último periodo han sido sometidos a un empobrecimiento masivo y de características históricas, lo que tenemos, por lo tanto, es un choque en relación a esta agenda general del gobierno, de la oposición en función de este planteo de unidad nacional, y el problema de cómo se sale de este cuadro de miseria histórica, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está exigiendo una nueva devaluación, que sería, según algunos analistas, de aproximadamente 30 puntos, cuando tenemos una inflación del 50%. Es decir, produciría una dislocación de tal magnitud en los salarios e ingresos de los trabajadores por su desvalorización ante esta devaluación, que llevaría probablemente a una rebelión popular, o por lo menos un estallido social. Entonces, este tipo de agenda, la agenda de la reforma laboral, que han compartido absolutamente todos los candidatos, tanto de Juntos por el Cambio como del propio Frente de Todos, es una agenda de choque que necesariamente va a plantear nuevas luchas, y en ese cuadro, desde ya se van a plantear también nuevos escenarios de lucha de la clase obrera, en donde nosotros consideramos que lo que hay que desarrollar fundamentalmente es una acción política independiente que permita constituir un planteo de salida propio de los trabajadores de esta crisis, es decir, pelear por su propio gobierno. Desde este punto de vista, ustedes podrán ver que la elección en Salta es una elección que, si bien le da la victoria para el Frente de Todos de Emiliano Estrada, acá de ningún modo tenemos un reforzamiento de esta lista. Por ejemplo, ha perdido un 30% de votos por referencia al 2019, a la general del 2019. Si uno toma lo que efectivamente es el porcentaje de votos alcanzado en relación al padrón, no a lo efectivamente votado, sino al padrón, alcanza apenas un 20-22%, es decir, se merman 10 puntos. Lo mismo pasa para con Zapata, es decir, es una elección bajísima, y desde ya Estrada no solamente ha felicitado a Zapata, quien dice que es una oposición mensurada, porque él responde al ala larretista dentro de Juntos por el Cambio, con la cual quieren ir a este gobierno, sino que también ha planteado que se pone a disposición del gobernador Sáenz, y por lo tanto que acá el problema no sería alimentar ninguna grieta, sino ponerse a trabajar. Dicen, ahora, ¿van a trabajar para qué? Fundamentalmente para desarrollar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el desarrollo de las reformas estructurales antiobreras que plantea este organismo. Por ejemplo, el propio Estrada ha planteado en medio de la elección no solamente más incentivos que llama subsidios al capital, etcétera, sino que también ha planteado lo que él llama el monotributo social y el monotributo joven, que hoy en día son formas que permiten birlar y establecer una suerte de fraude en relación a lo que son las leyes laborales vigentes, tanto contra el Estado como contra los. La elección de Salta se encuadra en este cuadro de crisis nacional, en donde ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio van a tener quórum propio, van a tener que ir a una discusión, y esa discusión va a estar estructurada en torno a esta agenda de ajuste. En ese marco es que nosotros valoramos
nuestro resultado, que es muy modesto. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento de alrededor del 20% en relación a las PASO. Ya en las PASO habíamos crecido alrededor del 15% en relación a los votos de la elección provincial. Es decir, estamos en un crecimiento que todavía es muy modesto, sobre todo si se compara con las elecciones históricas del Partido Obrero, del cual nosotros provenimos, defendiendo su programa, su estrategia histórica ahora como política obrera. Y, de todos modos, en la medida que hemos planteado nuestra campaña electoral como un escenario para llamar la atención sobre la crisis histórica que asiste al país, el empobrecimiento masivo de la población y la necesidad del desarrollo de una alternativa política a los trabajadores, que no es estrictamente el voto a nosotros, sino que el voto a nosotros es parte de una lucha por la independencia política de los trabajadores, que se tiene que manifestar sobre todo en la puesta en pie de sus propias organizaciones para luchar contra este ajuste y por su propio poder. Creemos que en el próximo periodo vamos a tener grandes desafíos para desarrollar esta agenda política en el marco de las luchas que se van a venir. Yo tengo una cosa a la política obrera, a los partidos de izquierda, porque yo, a ver, mi observación, ¿no?, personal, yo veo que ustedes convocan en las manifestaciones, en todos los reclamos que ustedes hacen en la calle, pero a la hora de votar los niveles son bajos. Comparo, por ejemplo, en Jujuy, Alejandro Vica, que llegó a hacer una verdadera campaña, una elección bastante buena. Si no me equivoco, está en segundo lugar en Jujuy. ¿Qué le pasa al Partido Obrero, a las izquierdas que no superan ese piso? Bueno, como vos sabrás, nosotros acá sacamos hasta el 30% de los votos, por ejemplo, en ocasión del 2013, y salimos primera fuerza, sí. Es decir, le ganamos al peronismo, etcétera. Bajo ese proceso electoral, que estaba caracterizado en ese momento también por grandes luchas obreras por un lado y por otro lado por un quiebre muy fuerte del PJ, sobre todo en la capital salteña, obtuvimos ese resultado electoral. Fuimos una lucha por una movilización política de los trabajadores en torno de una agenda parlamentaria, y esta agenda chocó con una suerte de santa alianza entre los romeristas de aquella época, el gobierno de Urtubey e ISA, etcétera, que bloquearon sistemáticamente todas nuestras iniciativas y no pudimos ir a fondo en una movilización política de los trabajadores que quiebre esta situación. Esto produjo el reflujo electoral que todos ya conocen y es parte de la crisis que hemos tenido desde el Partido Obrero, porque uno de los debates que hemos tenido a nuestro interior justamente ha sido el balance político de una acción parlamentaria y de cómo evitábamos una adaptación a un marco parlamentario que es absolutamente estéril para resolver los problemas de los trabajadores. Este debate fue obturado por la Dirección Nacional del Partido Obrero, que expulsó 1.200 militantes, y llevó a que, por ejemplo, la masa de la regional del Partido Obrero de Salta sea separada del Partido Obrero Nacional, y por eso hoy, por una resolución judicial, no podemos usar nuestro nombre histórico, aún siendo nuestra personería histórica. Por eso nos llamamos política obrera. Te muestro todo esto para que se entienda que hoy en día, en el marco de una crisis fenomenal, la izquierda no ha sabido responder a esta crisis y desde este punto de vista tiene una adaptación parlamentaria cada vez mayor, independientemente de que, por ejemplo, en ciertos cuadros políticos provinciales hayan tenido elecciones muy importantes como la de Jujuy. El Frente de Izquierda a nivel nacional ha tenido una elección que, si bien es un progreso en relación a la mejor elección del 2013, tampoco es una elección descollante, pero desde el punto de vista de que vos en cada provincia peleás una cantidad determinada de legisladores, han podido meter uno por Capital Federal, otro por, ¿cómo es que se llama?, por Jujuy, como vos bien mencionabas, y desde ese punto de vista ha duplicado hoy en día lo que es su presencia parlamentaria en el Congreso Nacional. Pero no es una fuerza que se haya dirigido a los trabajadores llamando una movilización pendiente de los mismos. Advertimos, esto ha producido un reflujo, una adaptación y hasta una liquidación política del Partido Obrero. Nuestros antiguos dirigentes no solamente se fueron del Partido Obrero de Salta en nombre de las expulsiones que avalaron de la masa de la regional y terminaron en el Frente de Izquierda sin partido, sino que a la vez terminaron liquidando su propia trayectoria política y han quedado absolutamente disueltos en este frente. Y hoy en día el Frente de Izquierda ha tenido una elección en Salta, en donde ha retrocedido
y por lo tanto la izquierda contribuye en cierto modo a sus resultados magros, producto de que en vez de convocar a una acción decidida de los trabajadores, que es lo que vos rescatabas de la izquierda, por el contrario lo hace siempre bajo un formato electoral que es un formato estéril, insisto, con esta idea, para poder resolver la agenda de los trabajadores. Por eso nosotros planteamos la necesidad de un Congreso Obrero, y ya nuestro crecimiento consideramos que es un factor por ahora tendencial, es decir, e inicial, de recomposición de una trayectoria histórica que va a permitir superar nuevamente este cuadro de relativa marginalidad que tiene la izquierda en Salta, y que seguramente va a permitir nuevas elecciones muy importantes, por un lado, pero sobre todo cualitativamente más consistentes que las que, por ejemplo, hemos tenido en el 2011, en el 2013, etcétera. Hola Julio, Bien. te quería hacer una consulta. Quería saber cuáles son estos puntos para mejorar que tiene justamente Política Obrera, que vos bien hablaste. ¿Cuáles serían los puntos? Fundamentalmente su inserción en el movimiento obrero y popular. Nosotros hemos desarrollado una campaña muy esforzada, recorriendo todos los puntos de la provincia donde hemos podido llegar, donde tenemos compañeros militantes, simpatizantes, y sobre la base de esta campaña hemos discutido con obreros rurales, tanto del norte como del sur provincial, hemos discutido con obreros azucareros, con obreros de la industria de los diferentes parques industriales de Salta Capital y Güemes, hemos discutido con trabajadores municipales de casi, podríamos decir, una decena de municipios, con trabajadores de la salud, con los aguerridos docentes autoconvocados. Es decir, nuestra campaña ha estado muy centrada en la clase trabajadora, en el combativo movimiento de desocupados que hay en toda una serie de barrios de la provincia y ciudades de la provincia, en donde, por ejemplo, los compañeros del Polo Obrero, que es una organización de trabajadores desocupados que impulsamos, interviene y ha participado toda una vanguardia de ellos muy activamente en nuestra campaña, y por lo tanto hemos procurado que nuestra campaña ya sea un factor de organización, de lucha, de resoluciones por problemas muy prácticos, como por ejemplo el abastecimiento de profesionales en la salita de los barrios, por ejemplo, que hoy en día no prestan la atención más mínima a los trabajadores que después de la pandemia y haber dejado de ser atendidos en nombre de ella, hoy en día recurren a los centros de primeros auxilios, a los hospitales, y se dan con un colapso que todavía pervive. Y hasta es más profundo y más grave, ¿no es cierto?, que el que había ya tendencialmente antes de la pandemia. Hemos discutido, por ejemplo, la lucha por la organización de núcleos de trabajadores rurales para pelear por el pago efectivo del convenio colectivo de Huatre, que hoy en día es violado sistemáticamente en el campo, y cuando hoy en día hay trabajadores rurales que están cobrando solo 800 pesos por jornadas más de 8 horas. Esta es la situación de estos compañeros. Con los obreros azucareros hemos discutido también cómo se recupera el salario que en el último periodo ha sido liquidado en la industria, no solamente en Salta, sino también en Jujuy. Es decir, nuestra campaña ha sido una campaña de organización de los trabajadores en función de su agenda, y solo al calor de esa experiencia consideramos que se van a poder sacar las conclusiones de la necesidad de una política propia, independiente. Es decir, este es el proceso político al que nos hemos dedicado, ha tenido un correlato a través de este crecimiento modesto por ahora en la campaña electoral, que también lógicamente no ha podido ser mayor, porque como una fuerza militante hemos llegado hasta donde nuestros recursos y nuestra capacidad militante nos ha permitido, que desde ya es un progreso importante y que se va a ver en el próximo periodo sin duda. Julio, y de ahora en más, ¿qué desafío tienen ustedes para continuar en esta lucha política? Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que garantizar desde ya que prosiga una discusión en el seno del movimiento de los trabajadores salteños sobre la necesidad de enfrentar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que, como te decía, si bien hoy en día está trabado porque se discute por parte de este organismo la imposición de una devaluación que sería feroz, y el gobierno lógicamente se da cuenta que no tiene condiciones como para ir a un ataque tan abierto contra los trabajadores,
La línea siempre es una línea muy agresiva en relación a las condiciones de vida de la masa de la población. Tenemos que enfrentar la reforma laboral que se viene y que ya se está aplicando de uno u otro modo en los lugares de trabajo. Ya el gobierno nacional está convirtiendo, por ejemplo, los planes sociales en subsidios a las patronales a través del plan Empalme, porque en la medida que había un desocupado, antes había un plan social y ahora resulta que ese plan social va a cubrir una parte de un salario para una patronal sin pagar lo que corresponde, es decir, el 100% del salario, sin pagar las cargas sociales pertinentes, y por lo tanto se va a abrir también un cuadro de despido en relación a los obreros y trabajadores que hoy en día son cubiertos en lo que hace a su salario, ¿no es cierto?, integralmente por estas patronales, porque ahora van a optar por un salario mucho más reducido, es decir, por un costo laboral, como se dice, mucho más reducido. Entonces son muchos elementos. Y si me permitís tres más que creo que son muy importantes. Consideramos como un problema capital, y ya estamos discutiendo con otras organizaciones, una movilización para este 25 de noviembre por el desprocesamiento de nuestra compañera Yolanda Vargas, una compañera desocupada de Colonia Santa Rosa que ha sufrido el incendio de su casilla en uno de los barrios probablemente más pobres del país. En Colonia Santa Rosa murieron sus 2 hijos y en vez de asistirle el Estado por semejante situación, la quiere condenar y hacerla responsable a ella para, lógicamente, no hacerse cargo de sus propias responsabilidades políticas y sociales por el cuadro de miseria en que vivía no solamente ella, sino toda esa barriada. Ya hay una movilización nacional y hasta internacional por su desprocesamiento. Así arrancamos su libertad, porque estaba presa, y ahora, bueno, queremos la caída definitiva de este procesamiento el 25 de noviembre, una lucha por la vivienda, que es el gran problema que asiste a la masa de los trabajadores. Tenemos un déficit de 72.000 viviendas solamente en la provincia de Salta, y por último, una lucha por el reforzamiento del sistema de salud, que es absolutamente necesario porque la pandemia no ha terminado. Tenemos hoy en día la predominancia de la famosa variante Delta, que es mucho más agresiva y afecta de manera más agresiva también una franja etaria mucho más amplia de lo que hacía la variante original del COVID-19, por lo tanto, los casos graves, aún habiendo un operativo de vacunación en curso que todavía es limitado, puede producir un colapso rápidamente del sistema sanitario. Esto el gobierno no lo está discutiendo. Estas son las agendas de lucha, por ejemplo, que tenemos nosotros, y desde ya, en el próximo periodo vamos a abordar esto con toda una serie de iniciativas, movilizaciones callejeras, charlas, debates, actos públicos, y al calor de todo ello también iremos viendo cómo se desenvuelve una conciencia política más amplia de los explotados, porque consideramos que estas luchas no pueden ser patrimonio de nuestra organización, sino que tienen que ser tomadas por el conjunto de las organizaciones obreras, de los trabajadores, de los explotados, para producir una relación de fuerza que hoy en día no tenemos y desenvolverla sobre la base de un claro planteo de independencia política de este gobierno.